Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno y qué alegría poder estar con ustedes nuevamente en sus hogares y sobre todo saber que el Señor está guardándonos, saber que nuestro Padre Celestial está con nosotros y que su Espíritu Santo también nos ilumina y nos guía en este nuevo mundo que estamos viendo emerger desde diferentes puntos de vista y por diferentes causas, pero en el cual obviamente tenemos que vivir, tenemos que seguir caminando y sobre todo aprovechando la enorme ventaja de tener un libro tan particular como es la Biblia, como guía, norte y orientación para nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo familiar como en lo comunitario. Damos gracias a Dios por la posibilidad de estar con ustedes. Agradecemos infinitamente a nuestros socios honorarios por mantener el soporte que están brindando a través de su contribución al canal 27 y a las posibilidades de que toda la programación del canal continúe funcionando y que este tipo de programas en el cual buscamos reflexionar sobre temas importantes para nuestra vida cristiana, podamos seguir adelante compartiendo con cada uno de ustedes y con todos juntos para hacer una comunidad como Dios manda. En esta oportunidad seguiremos tratando el tema del matrimonio a la luz del pacto matrimonial, como lo ha puesto el libro sobre el cual estamos conversando y que nos está sirviendo de guía, desarrollado por el pastor John Piper, quien ha hecho un análisis muy profundo y del cual nos estamos enamorando cada vez más, puesto que nos está enseñando a todos y todos estamos aprendiendo. Aquí no habemos peores ni mejores, aquí habemos simplemente hombres y mujeres vulnerables, matrimonios que buscamos y queremos en la paz de Dios seguir sus caminos y funcionar de acuerdo a lo que su sabia palabra y bendita guía a través del Espíritu Santo nos da como entendimiento. Así es que seguimos trabajando y funcionando dentro del marco de la escritura que inspira al programa y que les recuerdo es Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese volver el corazón de los padres hacia los hijos y volver el corazón de los hijos hacia los padres, pues obviamente nos habla con claridad de la idea de que de alguna manera con el devenir de nuestra vida, con la forma en que hemos venido funcionando, los padres nos hemos retirado de la vida de nuestros hijos y a su vez los hijos se han retirado de nuestra vida, aunque pudiésemos estar juntos en nuestros hogares. Vamos a seguir tratando este tema, vamos a seguir profundizando en él y hoy vamos a hablar de un aspecto que creo que es muy relevante: el matrimonio y la justificación por la gracia. Para esto tenemos un matrimonio precioso que ha participado ya en diferentes oportunidades en este programa y que representa a una organización, Family Life, que ellos nos contarán un poco más. Me refiero a Guillermo y Ani Bolaños, amigos de este programa y obviamente una pareja matrimonial que a través de su vida y su familia lucha como todos nosotros por seguir adelante bajo la tesis de vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios en toda la medida de lo posible, con nuestras deficiencias, nuestros defectos y nuestra humanidad. Bienvenidos Guillermo y Ani, muchas gracias y un espacio para que saluden a nuestra gente, que ya teníamos tiempo de no tenerlos por aquí. Gracias, licenciado Juan Callejas. Pues me uno a lo que usted dijo, que somos una familia vulnerable, una familia que seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, a pesar que tenemos muchos años de estar trabajando con la familia, en pro de la familia, aún así seguimos aprendiendo todos los días. Y es un privilegio poder estar nuevamente con toda la teleaudiencia de Canal 27
y gracias por la invitación. Esperamos poder seguir creciendo juntos y qué bendición poder estar nuevamente. Sí, como bien decías, somos parte de Family Life, es un ministerio que está en todo el mundo, con recursos impresos y ahora digitales también, en más de 43 idiomas. Estamos con una firme convicción de que necesitamos fortalecer los lazos de la familia y porque es la base de una sociedad sana, ¿verdad? Y necesitamos fortalecer a los padres, también a los hijos, a los matrimonios, a las madres y padres que también lidian solos con esta tarea tan importante. Gracias, gracias Guillermo, gracias Sani, gracias por el tiempo que nos dan y por la sabiduría que nos pueden entregar a través de el esfuerzo que no solo como familia realizan, sino el servicio que hacen ustedes a la sociedad a través de Family Life, que entiendo tiene un nombre en español. ¿Cómo se llama la organización en español? Vida en familia. Perfecto. Vidaenfamilia.org, donde pueden salir, donde podemos buscar y encontrar materiales e información sobre lo que esta linda organización cuenta y tiene. Bien, hemos venido conversando, Guillermo, como antecedente, y Ani, sobre que Dios diseñó el matrimonio y lo diseñó para su honra y para su gloria. Esa es parte de la conversación que hemos venido teniendo. Importantísimo aclararnos cómo y por qué. De todo eso ya hemos conversado con otros matrimonios que, como siempre, también colaboran con nosotros y que son amigos nuestros. Hoy vamos a hablar, como les decía, del matrimonio y la justificación por la gracia. Otra vez, siguiendo la misma mecánica, leemos un párrafo referente del libro de John Piper sobre pacto matrimonial y comentamos al respecto. Yo les voy a leer ahora esta parte. La justificación crea paz con Dios verticalmente a pesar de nuestro pecado. Y cuando se la experimenta horizontalmente, crea una paz libre de vergüenza entre un hombre y una mujer imperfectos. Espero, dice, dedicarme a esto de manera más completa en los próximos capítulos. Declarar la independencia. Sin embargo, primero tenemos que terminar de ver lo que Génesis 2 y 3 dicen sobre la desnudez y la vergüenza. En Génesis 2:17, Dios le había dicho a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tomo aquello del conocimiento del bien y del mal para indicar un estado de independencia de Dios en el que Adán y Eva decidirían por sí mismos qué es bueno o malo, prescindiendo de Dios. De manera que el comer de ese árbol significaría una declaración de independencia de Dios. Para mí estos párrafos tienen una relevancia muy grande, en tanto nosotros los hemos leído muchas veces, hemos escuchado muchas veces, nos han hablado de él muchas veces, y siempre pues hemos tenido la idea del pecado original y cómo toda esta idea pues obviamente afectó a nuestra vida, pero dentro del contexto del cual ahora se examina y se plantea en esa idea de la declaración de independencia de Dios, o sea, de dejar a Dios a un lado, que es en buena medida quizás parte de lo que deberíamos de comentar, cómo todo esto nos ha afectado. ¿Qué nos pueden agregar ustedes en este contexto de estas ideas? Sí, lo que vemos también claramente es que el hombre voluntariamente rechazó el plan de Dios, el propósito de Dios. Entonces entran en una desobediencia totalmente clara, abierta, y esto provoca que el pecado infecte a toda la raza humana. Y por eso es que vemos acá, el Señor le había dicho de un inicio, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y hay una sentencia, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, vemos las consecuencias de esta desobediencia. En primer lugar, la separación entre Dios y el hombre, pero también la separación entre Adán y Eva. Ese es el primer foco de infección
y el problema latente se da en el matrimonio a raíz de esa desobediencia. Sí, también podemos ver que parte del propósito de la creación de Dios era tener Dios comunión con los seres que había creado, ¿verdad? Especialmente con el ser humano. Entonces necesitábamos tener, tener claro eso, porque la creación en su totalidad nace con varios propósitos. Uno es reflejar la gloria de Dios, su magnificencia y todo el poder, el esplendor de Dios, y que lo vemos todavía hoy, ¿verdad? Con la creación, pero también era tener esa relación con el ser humano, una relación profunda, cercana, pero que eso viene a entorpecer ese propósito de Dios ya cuando estamos en el capítulo 3, ¿verdad? Esa independencia, que también le podemos decir una autosuficiencia. O sea, el ser humano a través de Eva dice, no, Dios, yo no te necesito. Yo soy suficientemente como para depender de mí misma, y a ti, a partir de hoy, yo ya no quiero tener esa relación contigo. Lo interesante que cuando Dios creó a Adán, o sea, conocemos ese relato, luego él viene y le presenta a Eva, ¿verdad? Porque, y él deja un espacio, porque él le pone a nombrar a los animales, a Adán, ¿verdad? Lo conocemos como taxonomía, y él empieza a ver cada animal que tiene su pareja, ¿verdad? De su misma especie, pero para él no hay ayuda idónea. Entonces, luego el Señor le presenta a Eva, ¿verdad? Se la lleva como su hija, como su esposa, pero tiene un propósito el hecho de que él se dé cuenta por sí mismo, que Adán se dé cuenta que él no tiene esa compañía que todos los animales tienen. Y el propósito que Dios quería que él tomara, o que él se diera cuenta, es que él no podía ser independiente, que él iba a necesitar la ayuda de alguien más. Y esa ayuda venía directamente de Dios, porque es Dios quien le provee esa ayuda idónea. Entonces, desde el inicio, Dios quería darles a entender que ellos deberían de depender de Él completamente, no por sí mismos. Entonces, Dios, que es tan lindo y el maestro en enseñarnos, le da esa lección a Adán, que dependiera de él desde el inicio. Ese es precisamente el diseño de Dios. John Piper destaca esto, y lo decía Ana hace un rato, de una forma tal de que realmente el matrimonio es un reflejo del compromiso que Dios realiza con su pueblo, y por lo cual manda al Señor Jesucristo luego a sacrificarse y a morir por nuestros pecados. En efecto, cuando pasamos a la siguiente parte, en donde habla de lo que sucede en Génesis 3, 5, 6, dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y van a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. El primer efecto de esta rebelión contra Dios, esta declaración de independencia, se registra en el versículo 7. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Ahí es donde de alguna manera el autor del libro, John Piper, entra al punto de lo que la desnudez del hombre significa y cómo es que reacciona. ¿Qué comentarios nos pueden dar al respecto? Bueno, vemos varias cosas importantes aquí en esta parte del relato. Cuando el tentador dice, Dios sabe muy bien que cuando comas de este árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. O sea, al inicio, la idea, el corazón de Eva, ¿verdad? Que es la que, como es la receptora de esa media verdad, ella tiene un deseo. O sea, nace un deseo instigado por el propio enemigo, pero ella crece en ese deseo hasta ceder
eh, hasta desbordar, porque ya tenía un corazón tocado por el mal, ¿verdad? Porque cuando ella se enfrenta a esa situación, ella desborda lo que por dentro tiene. Entonces necesitamos entender que la mujer se dio el autocontrol, digamos, lo perdió y se dio a la mentira porque no era como Dios les había dicho. O sea, lo que Satanás les dice lo cambia. Satanás cambia la verdad y pone un poco de verdad y un poco de mentira y la entrelaza y ya el producto se lo pasa a Eva y Eva concibe esa situación, pero también responde según el corazón que ella tiene, porque estamos viendo que Eva, hay algo en ella que despierta ese deseo de ser como Dios, porque eh, no sé qué pensó en ese momento, pero diría, bueno, voy a tener tantas capacidades porque ellos ya conocían de Dios. Entonces, la misma infección que el enemigo tuvo cuando cayó, también la pasa y la deja a Eva, ¿verdad? Y ella automáticamente pareciera que también cede a esa situación que él está queriendo infectar el corazón y la mente de ella. Así es. Y es lo Guillermo, un mismo par que de minutos pasa, para cerrar. muy bien, es la misma situación que pasa con nosotros hoy en día. Nosotros más adelante vamos a ver que el nuevo pacto, pues tenemos este privilegio de tener esa gracia, ese perdón, pero de igual manera seguimos bajo esa misma tentación. El enemigo siempre está poniendo en nuestra mente el deseo de independencia, el deseo de dejar a un lado a Dios, porque no queremos vivir bajo la ley de Dios, no queremos que Dios nos gobierne, queremos ser independientes. Y por eso vemos a la humanidad tratando de clonar seres humanos, tratando de imitar a Dios en áreas en que no nos compete. Pero tenemos la respuesta en la palabra del Señor. Tenemos que regresar al diseño original, que es vivir en sumisión a Dios, en obediencia a Él, para que realmente podamos gozar de esa comunión con la cual se gozaba Adán y Eva al inicio, antes de la caída. También quiero que los ojos, o sea, los sentidos de la mujer en este caso fueron atraídos por lo que tenía enfrente, ¿verdad? Y cuando Pedro en el Nuevo Testamento habla sobre la mujer como un vaso más frágil, también tiene que ver eso. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso porque aún seguimos tropezando con el mismo problema, ¿verdad? Las mujeres tenemos como una capacidad, pero también tenemos una debilidad muy fuerte que nos puede llevar a hacer cosas que realmente a Dios no le agradan. Sí, claro, es que por eso es el diseño del matrimonio, ¿verdad? Vamos a cerrar ahorita este segmento para entrar un poco más a fondo al tema de la desnudez y las reacciones que tiene Adán y Eva al respecto, porque realmente hemos escuchado otra vez mucho de esto, hemos leído, lo sabemos la historia desde chicos, pero este significado que John Piper encuentra y que nos traslada a través de este entendimiento, creo que tiene una significancia muy grande para nosotros como matrimonios, que es lo que tratamos ahora de hacer relevante de cara a nuestra audiencia para que vayamos entendiendo más a fondo estos puntos. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Hermanos, quiero dar gracias a esta oportunidad, quiero dar gracias a Dios por ese canal 27, la verdad que es una herramienta de parte de Dios. Qué bendición que han bendecido tantas familias, no solamente en Guatemala, sino en muchas naciones. Y yo quiero pedirle a todos los socios, sé que cada ministerio se sostiene con socios que realmente están creyendo, están aportando mensualmente con fidelidad. Y yo quiero animarlo a sumarse, ¿sí? Porque cada ministerio tiene sus metas y necesitamos sumarnos todos. La verdad que yo estoy muy contento acá desde Israel,
gracias a la tecnología, el internet y gracias a ese canal 27 podemos comunicarnos. Y yo quiero invitarte en esta hora a que tú llames al canal y te puedas asociar, ¿sí? Es muy importante, el canal está necesitando en este tiempo más que nunca, para que a través de este canal podamos compartir la buena noticia de Jesús es el Mesías. Qué privilegio, cada cosa que hacemos para Dios tiene recompensa. Así que yo quiero bendecirte en esta hora, que puedas llamar al canal y puedas sumarte y ser un socio más y podamos estar comunicados. Te bendecimos acá desde Israel, muchas gracias, saludos para todo el canal 27 y todos sus operarios y todos aquellos que están sirviendo al Señor. Les bendecimos en el nombre del Señor acá desde Tierra Santa. Muchas gracias por esta oportunidad. Shalom, Ubrajá, Lekulam. Paz y bendición para todos. Inspiración por la familia. Entramos al segundo segmento de nuestro programa Inspiración por la Familia de esta noche. Muchísimas gracias por continuar escuchando y construyendo con nosotros conocimiento de valor en torno a un tema que es común al mundo, que es común a todos nosotros y que debe ser más relevante y más intencionalmente atendido con profundidad de parte de quienes amamos al Señor Jesucristo y buscamos verdaderamente desarrollar nuestros matrimonios y nuestras familias basados en la iluminación de su palabra, la guía del Espíritu Santo y el entendimiento que el Señor Jesucristo nos da. Vamos a entrar ahora a leer otro párrafo que creo que plantea una pregunta de suyo muy importante y que me gustaría que comentáramos con Guillermo Yáñez. Por eso dice, para cubrirse de la desnudez con que quedaron, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué significa esto? Dice, de pronto se sienten avergonzados por sus cuerpos. Antes de la rebelión contra Dios no había vergüenza. Ahora evidentemente la hay. ¿Por qué? No hay razón para pensar que se volvieron feos repentinamente. Ese no es el enfoque del texto en absoluto. Su belleza no era el enfoque de Génesis 2:25 y su fealdad tampoco es el enfoque. Aquí en Génesis 3:7, ¿por qué la vergüenza entonces? Y da una respuesta que me gustaría que comentáramos y agregáramos y enriqueciéramos. Dice, porque se desplomó el fundamento del amor fiel al pacto. Y con esto desapareció para siempre la agradable seguridad del matrimonio que todo lo cree. El fundamento del amor fiel al pacto entre un hombre y una mujer es el pacto intacto entre ellos y Dios. Él los gobierna para su bien y ellos disfrutan de esa seguridad dependiendo de Él. ¿Qué podemos agregar en esto, Guillermo Yáñez? Sí, yo lo que veo es que desde el inicio el deseo de Dios es que el hombre y la mujer vivieran en unidad el uno al otro, pero también vivieran en unidad con Él, Dios y el hombre. Hoy en día vemos que cuando un hombre y una mujer se casan, ellos creen que automáticamente al estar frente al abogado, al ministro, y que se declaran marido y mujer, ellos ya tienen la unidad y van a ser felices. Pero no es así, porque existen muchísimas fuerzas a raíz de esta caída que van a empujar a que el hombre y la mujer se aíslen. En lugar de que gocen y disfruten de esa unidad entre ambos y la unidad con Dios, lo que ellos van a hacer es aislarse de una manera mecánica. Y no solo por este pecado, sino por todo lo que conlleva este pecado. Por ejemplo, nuestras diferencias como hombre y mujer nos van a llevar a aislarnos. Cada quien Isaías dice que cada uno agarró su propio camino. Cada quien se descarrió como ovejas. Y eso está pasando en el matrimonio también. Cada uno tiene diferentes intereses, diferentes gustos y no están disfrutando de esa unidad. Vemos la publicidad, vemos los amigos, todo lo que está a nuestro alrededor va a empujar a que nosotros nos aislemos. Y eso es lo que pasó acá, que
ellos se aislaron. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. Ajá, la rebelión del hombre y la mujer, porque ahora vamos a hablar de ambos, ¿verdad? Porque como creación, la mujer fue la que tomó en ese sentido la iniciativa, pero la raza humana fue contaminada. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos inicialmente quieren tapar su desnudez física porque sus ojos fueron abiertos, ahora tienen conocimiento entre el bien y el mal, pero eso abre una puerta extensa donde entra la duda, la maldad, la trampa, la desobediencia. La rebelión contra Dios no es simple y tenemos que entender eso porque como hijos de Dios nosotros todavía pareciéramos que somos ingenuos como era Eva y Adán, ¿verdad? Pero cómo afectó al matrimonio esta desobediencia fue una pérdida muy alta. Ahora trajo tensión entre los dos. El hombre y la mujer están tensionados. Hay tensión contra Dios y el hombre porque hubo una separación. Hay mentiras, hay duda. Ahora el hombre duda de la mujer duda del hombre. Los dos dudan de Dios. Entonces necesitamos saber de que toda esa herencia de pecado que ha sido multiplicada a través de los tiempos, por eso es que nuestra raza humana vivimos en esta decadencia, pero ha afectado directamente a la familia porque el enemigo sabía que destruyendo la familia podía destruir a la raza humana en general. Entonces hace una trampa muy fuerte queriendo destruir el plan de Dios, que era tener esa comunión con el hombre y poder reflejar a través del matrimonio la unidad que hay entre la Trinidad y también que debe haber en el matrimonio. Bueno, ahí es cuando precisamente yo diría que entra el rol fundamental de la institución iglesia, o sea, que es la que de alguna manera su liderazgo, su pastorado y todo este mundo deberíamos de fortalecer muchísimo la búsqueda de ese entendimiento profundo de que la falta de unidad con la que nos afecta el rompimiento del pecado, o sea, la historia de Adán y Eva, que deje de ser una historia y un cuento para pasar a ser vida en nosotros, en el entendimiento claro de que esa unidad que decía Guillermo, tenemos que buscarlo primero en el matrimonio con el Señor, como parte de ese matrimonio que es como actor clave en la unión y en la unidad, y quien bendice esa pareja que el Señor escogió para nosotros, los hombres, y que escogió para las mujeres, para que luego podamos realmente poder desarrollar, ojalá buenamente, lo que es una vida en familia con nuestros hijos, porque evidentemente todo esto se va trasladando, y todo esto se va lamentablemente distorsionando hasta llegar a puntos como los que estamos viviendo hoy, en los cuales nos estamos sintiendo muy frágiles frente a los ataques que ahora el enemigo ya está haciendo cada vez más obvio en contra de la vida de la familia como Dios la creó, en contra de las convicciones y fundamentos que la Biblia establece en la creación de la familia para su honra y para su gloria. ¿Qué comentamos al respecto? Sí, me llama fuertemente la atención que la que fue atacada directamente al inicio fue Eva. Dios no había dejado solo a Eva, había dejado a Adán como la cabeza, como el líder. Pero en este momento vemos que Adán no está con Eva. O sea, y esto va muy relacionado a nuestro diario qué hacer como padres, como esposos, como líderes de nuestro hogar. Porque hoy en día nosotros los esposos, no me incluyo porque todos hemos cometido estos errores. Muchas veces hemos descuidado a nuestra familia. No hemos tomado ese cuidado de pastorear, de liderar, de estar cubriendo en oración, de dirigir los estudios bíblicos, de ser esos líderes que estamos velando por el crecimiento de nuestro matrimonio. Y aquí vemos a un Adán descuidado,
un Adán que no sabemos qué andaba haciendo, pero evidentemente descuidó a Eva, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros también tenemos que retomar la función que Dios nos ha dado y velar, no utilizar la fuerza que Dios nos dio como hombres para abusar, para destruir, para ser autoritarios, sino que al contrario, para proteger y para cuidar a nuestra familia, para cuidar a nuestros hijos. Y lo que tú decías, para fomentar esa unidad dentro de nuestra familia, porque Dios le ha dado al hombre esa autoridad y lo ha investido, lo respalda. Él de una manera extraordinaria. Lo vemos cuando una madre está llamándole la atención a un hijo, le está diciendo, compórtate bien, y el hijo no hace caso. Pero llega el padre y solo le da una orden y el hijo cambia. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Dios designó al hombre para que sea esa autoridad, pero no para abusar, sino que para cuidar, para proteger al más débil. Y en este caso, su primer rebaño, que es su familia. Entonces, eso me llama fuertemente la atención, que debemos, nosotros los hombres especialmente, debemos de retomar ese liderazgo y ese liderazgo de servicio, que es el que el Señor nos enseñó con su ejemplo. También podemos Ani. ver la reacción del hombre y la mujer y ellos se esconden, ¿verdad? Ellos se esconden de Dios y muchas veces todavía lo seguimos haciendo, ¿verdad? Cada vez que hay pecado no confesado, hay una situación en nuestro corazón que no lo hemos tratado con Dios, seguimos huyendo de Dios y Dios insistentemente también sigue buscándonos. La reacción de ellos se fue esconderse y ellos también utilizan, no son sinceros en cuanto a Dios y ponen pretextos, ¿verdad? Eh, Luego Adán se quiere defender, pero podemos ver que la transparencia en la pareja fue dañada a través de, de esta falta de ellos. Ya no había transparencia, había temor, había duda, y es todo lo que el matrimonio hoy experimenta, ¿verdad? Hoy día nosotros somos matrimonios que somos egoístas, ¿verdad? Cada uno irse por su propio lado, no pensamos en el bien del otro, sino que buscamos siempre nuestro beneficio. Y esto es parte, producto de todo lo que nuestros padres hicieron. Y es evidente que ha afectado a toda la raza humana hasta nuestros días. Pero como hijos de Dios y justificados, porque como decías bien, la justificación que tenemos nosotros en Cristo cambió la historia totalmente, que provocó la rebelión de Adán y Eva. Sí, evidentemente la gracia de nuestro Señor nos ha permitido a quienes de alguna manera, por el favor del Espíritu Santo, hemos sido iluminados o estamos siendo ayudados y nos dejamos guiar, porque en nuestra libertad pues tomamos decisiones. Y esta decisión de Exacto. cómo nos vemos entre marido y mujer, cómo se ve Guillermo con Ani, cómo me veo yo con mi esposa que también se llama Ani, cómo se ve cada pareja entre sí y cuánta confianza hay en esa relación, cuánto sentido de unidad y de propósito hay en la intención de esa vida que llevamos juntos, de cómo la compartimos y la volcamos hacia nuestra familia. Yo creo que en la vida práctica esa es precisamente una de las grandes tareas que deberíamos de seguir desarrollando y reemprendiendo, porque lamentable y tristemente, no sé ustedes qué opinen, ya me dirán, creería que incluso en todos los programas prematrimoniales y en todos los esfuerzos que de alguna manera sistemática y diríamos hasta culturalmente se realizan en nuestra práctica cristiana, en el mundo reformado, en el mundo cristiano evangélico, entre hombres y mujeres nacidos de nuevo, la enseñanza de esta profundidad con la que estamos hablando, se puede ver el matrimonio, no está siendo necesariamente impartida. O sea, esa imagen que Dios encarga al matrimonio de lo que es la relación de él con su pueblo,
y que el matrimonio debería reflejarlo, no pareciera que lo estemos haciendo. Pero eso lo que requiere es un esfuerzo muy grande de nuestras generaciones. ¿Cómo ven ustedes todo esto en los programas prematrimoniales y en lo que las actividades dentro de las organizaciones que ustedes conocen se puedan estar dando? Bueno, O sea, ¿qué prácticas hay? realmente lo que hemos visto, que programas prematrimoniales quizás hasta hoy en día ya están tomando un poquito más de formalidad. Pero nosotros, con Ani por lo menos, nuestra capacitación prematrimonial fue únicamente leer un libro. No hubo una consejería, no hubo un acompañamiento, algo sistemático, algo formal, ¿verdad? Únicamente leímos un libro y eso fue toda nuestra preparación, y por la pura misericordia y gracia de Dios es que estamos acá, ¿verdad? Pero hoy en día sí tenemos programas donde ya exponemos a los novios, ¿verdad? Para que ellos empiecen a entender realmente el propósito de Dios para su matrimonio, Sí, ¿verdad? es que somos, tal vez cuando somos novios y queremos casarnos, somos muy ingenuos en creer que el matrimonio es tan sencillo que no necesitamos mayor preparación. Family Life tiene un seminario muy, muy bueno que se llama Preparación para el Matrimonio. Son 8 semanas más o menos que trabajamos con las parejas, preparándolas, y sabemos claramente el problema que todo matrimonio va a enfrentar, y queremos como tener una alerta, ¿verdad? Cómo prepararse para entrar eso por la caída del hombre y la mujer. Entonces, como somos seres egoístas, seres independientes, caprichosos, egocéntricos, entonces necesitamos rendirnos al Señor para que ese diseño del matrimonio en la vida de cada pareja se haga una realidad. De lo contrario, van a estar toda la vida en disputa, eh, viviendo tal vez bajo el mismo techo, pero no disfrutando de ese regalo maravilloso que es el matrimonio. Creo que aquí hay una realidad que voy a volver a repetirla, que ya la hemos tratado en programas anteriores con nuestros amigos Chacón y con nuestros amigos Jiménez y Claudia y otros amigos que han colaborado. En el libro del pastor Paper, él dice que el tema de estar enamorados no es lo que mantiene un matrimonio. O sea, el amor y el estar enamorados y todo esto que nos lleva muchas veces al matrimonio, por supuesto, es importante. Pero que para mantener, sostener y fortalecer un matrimonio de verdad, no basta con estar enamorados, sino que hay que darle todo este contenido de un entendimiento intencionalmente claro que Dios hizo cuando diseñó y desarrolló el matrimonio para su honra y para su gloria. ¿Cómo ven ustedes esta parte? Para mí la clave es el compromiso. El compromiso es un elemento fundamental para que un matrimonio pueda vivir exitosamente. Cuando una mujer entiende que su esposo está comprometido con ella, y pase lo que pase, él no va a separarse de ella, entonces esa mujer va a ser la mujer más feliz del mundo. Igual el hombre. Hay un personaje, un artista, que él dice, en un poema que describen el uno al otro, le dicen: no lo que me prometiste en el altar lo que nos hace permanecer unidos, sino que lo que nos hace permanecer unidos es el compromiso que tú hiciste conmigo. Y así se va el poema, hablando de muchísimas cosas, pero al final ellos resumen que lo que les da fuerza y los hace permanecer unidos es ese compromiso. Entonces, y eso es intencional. No es, como tú decías, no es el enamoramiento, porque el enamoramiento puede ser pasajero, pero el compromiso es para toda la vida. Entonces yo resumiría en eso, en esa palabra, compromiso. Y cuando hacemos los votos matrimoniales, ¿verdad? Va implícito un compromiso. Cuando decimos en enfermedad, en salud, en abundancia, en escasez, está diciendo que en cualquier momento, en todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia, nosotros vamos a permanecer firmes, unidos, juntos,
Esto tenemos que ser muy conscientes de que no es sencillo decirlo, pero porque vivirlo es lo difícil. Y es que es el compromiso que Cristo hizo con su iglesia. Exactamente. Es la analogía, ¿verdad? Así como Cristo se ha comprometido con su novia, la iglesia. Claro, el hasta que la muerte nos separe es precisamente esa idea que es el compromiso que Dios hizo con su iglesia, precisamente, y que el Señor Jesucristo dio su vida. Muy bien, cerramos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Juntos podemos iluminar el mundo con la luz de Cristo. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios. Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Buenas noches nuevamente y muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Inspiración por la Familia. Entramos al tercer segmento en el cual continuaremos conversando sobre estas hermosas ideas que el pastor John Piper en su libro Pacto Matrimonial ha externado, y desde una perspectiva de lo que él ha recibido como enseñanza desde la Biblia sobre aspectos relevantes para nuestro matrimonio. Le agradecemos a Guillermo y a Ana acompañarnos del grupo de Family Life, una organización que se dedica en el mundo a trabajar en favor del desarrollo de familias como Dios manda, y en Guatemala los hermanos Guillermo y Ani Baños son sus representantes. Vamos a hablar ahora de algo que se llama la vulnerabilidad a la vergüenza. Hablamos anteriormente de por qué se sentía vergüenza, de cómo en un momento en que Adán y Eva pues obviamente cae en la tentación y lo que conocemos como el pecado, pero que hemos entendido ahora que es una forma en la cual obviamente el hombre a través de ese acto se separa de Dios y se declara, digámoslo de esta manera, independiente, como que no necesitara de Dios para vivir, lo cual ciertamente para nosotros, hombres y mujeres nacidos de nuevo, es imposible de seguir pensando. Hemos aprendido suficiente, el Espíritu Santo nos guía lo suficiente, nuestros pastores nos enseñan, Dios Padre nos ilumina, y creo que en eso, gracias a Dios, estamos claros. Lo que es importante es profundizar en las ideas que todo esto conlleva para que en nuestra vida matrimonial podamos ir construyendo mejores familias, porque el fruto de un buen matrimonio tal cual Dios lo manda, y la vida y el entendimiento en pareja, en esa confianza que hemos de desarrollar como hombre y mujer, en esa vida en común y en esa misión en común que perseguimos, gracias a que el Señor Jesucristo nos ha unido y a que el Espíritu Santo nos guía, pues hemos de descansar en la construcción de una mejor sociedad para todos. Entonces hablaremos de la vulnerabilidad a la vergüenza y vamos a leer un texto que quisiera que comentáramos. Dice, en el primer caso, me siento avergonzado por mi cuerpo y me siento vulnerable a la vergüenza porque sé que Eva ha elegido ser independiente de Dios. Ella se ha puesto al centro en el lugar de Dios. Ahora ella es esencialmente una persona egoísta. Desde hoy en adelante ella se pondrá en primer lugar. Ya no es una sierva. Por lo tanto, ya no es de fiar y me siento vulnerable cerca de ella porque probablemente me rebajará si eso la hace sentir bien. De modo que repentinamente mi desnudez es precaria. Ya no confío en que ella me ame con un amor puro y fiel al pacto. Esa es una fuente de vergüenza y de timidez. La otra fuente, dice, se debe a que Adán también, no solo su esposa, ha roto el pacto con Dios, sino si ella es rebelde y egoísta y por lo tanto no es de fiar, yo tampoco lo soy. No obstante, mi manera de experimentarlo en mí mismo es sintiéndome envilecido, culpable e indigno. De hecho, eso es lo que soy. Antes de la caída, lo que era y lo que debería haber sido eran lo mismo.
Sin embargo, ahora lo que es no es igual a lo que debería de ser. Debería ser humilde y sumiso a Dios de buena gana, pero no lo soy. Este vacío enorme entre lo que soy y lo que debería ser influye en mí en todo, incluyendo en cómo me siento con respecto a mi cuerpo. Aunque mi esposa pudiera ser la persona más confiable del mundo, ahora mi propio sentido de culpa e indignidad me hacen sentir vulnerable. Ahora siento que la simple y manifiesta desnudez de la inocencia es incompatible con la persona culpable que soy. Entonces me siento avergonzado. Por lo tanto, la vergüenza de la desnudez surge de dos fuentes y las dos se deben al derrumbe del fundamento del amor fiel al pacto entre nuestra relación con Dios. Creo que hemos platicado algunos aspectos con respecto a esta lectura, pero me gustaría ver si ustedes tuvieran algo más que la lectura que acabamos de hacer les orientara o les hiciera comentar. Adelante, Guillermo, por favor. Recuerdo en uno de nuestros seminarios hablamos acerca de la relación 50-50, que es una relación que muchas parejas están queriendo llevar a su matrimonio. Y esta relación es que si tú das tu 50% y yo doy mi 50%, entonces todo va a salir excelente, vamos a funcionar bien. Pero esa propuesta de la sociedad del 50-50 no funciona. No funciona porque somos seres caídos, somos seres egoístas, somos seres, como decía Annie, que no somos totalmente transparentes. Entonces, la propuesta de la Biblia es que cada uno dé su 100%, sin importar si el otro va a dar su 50, su 80 o su 100, porque es imposible medir el desempeño y nuestro amor no se va a basar en el desempeño de la otra persona, porque si basamos nuestro amor en el desempeño de nuestro cónyuge, definitivamente estamos destinados a fracasar, porque vamos a defraudar a nuestro cónyuge. De alguna u otra manera lo vamos a defraudar, porque somos seres caídos. Hemos sido regenerados y hemos sido perdonados, pero nuestra naturaleza aún es una naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es importante que entendamos que no podemos pensar en eso, que si yo doy mis 50 y ella da sus 50, las cosas van a marchar bien. Debemos de entrar al matrimonio pensando que yo voy a dar mi 100%, independientemente de cuánto dé mi pareja. Y de esa manera el matrimonio va a funcionar, confiando en Dios, dependiendo de Dios y haciendo lo que a Él le agrada. Sí, y la caída trajo esta vulnerabilidad al matrimonio y quiere decir que lo dejó expuesto. Entonces el matrimonio quedó sin esa cobertura divina, quedó a merced del enemigo que puede hacer con nosotros lo que quisiera. Y trajo vergüenza también, esa vergüenza que la caída trajo vino a destruir toda confianza y, como bien decía en el segmento anterior, ese compromiso se pone en duda en nuestros tiempos. Por eso vemos también muchas parejas que solo tienen una unidad de conveniencia, no se casan, no contraen matrimonio porque no están seguros. Y esa es una situación que los hace aún más vulnerables. Si el matrimonio en sí, por la caída, es vulnerable, mucha más vulnerabilidad va a tener una unión de hecho que no se respalda con ningún compromiso. Entonces necesitamos entender que esa vergüenza sigue latente en nuestros matrimonios y tenemos que ser intencionales en trabajar y en cubrir esa vulnerabilidad que se fortalece con la unidad que Dios quiere tener con nosotros y nuestros matrimonios. O sea, la vulnerabilidad que tenemos puede mejorar a medida que nosotros tengamos un crecimiento en Dios y un acercamiento del uno al otro. Y la transparencia. La transparencia que Ani hablaba es importante porque muchas veces no somos sinceros con nuestro cónyuge. No queremos ser tal cual somos con nuestro cónyuge porque tenemos miedo a ser avergonzados.
tenemos miedo a ser rechazados. Si nuestro cónyuge nos conoce tal cual somos, pensamos en nuestra mente, decimos, bueno, quizás si me doy a conocer tal cual soy, esa admiración que ella tiene hacia mí va a desaparecer. Entonces, todo esto es parte de este conflicto, de esta vergüenza, de esta culpa que se creó en Génesis 3. Y que lógicamente es el Espíritu Santo, algo que señala también John Piper en el libro y en las lecturas que vamos haciendo, es que precisamente este entendimiento que estamos logrando ir profundizando y teniendo ahora con este estudio, lo que nos permite es precisamente como entender de que esa vergüenza es superable única y exclusivamente cuando nosotros ambos sometemos a Dios nuestra vida. Ese 100% que tú hablabas, Guillermo, esa entrega completa, íntegra de uno hacia el otro es fundamental. Y eso conlleva que precisamente cada uno por separado y juntos veamos siempre la iluminación de Dios, escuchemos siempre a la palabra de Dios a través de lo que el Señor Jesucristo y su Evangelio nos ha dejado y atendamos la guianza del Espíritu Santo con todo su rigor. Y creería yo que precisamente es la manera en que John Piper plantea podemos verdaderamente superar esas tremendas dificultades que esa pena, esa vergüenza, esa desconfianza genera. Voy a pasar ahora a dos elementos que me parecen importantes que tienen que ver ya con este punto para que pudiésemos cerrar esta parte. Dice en Génesis 3:7, dice que trataron de hacer frente a esta nueva situación haciendo vestidos para cubrirse. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Después, en Génesis 3:21, Dios hizo mejores atuendos para ellos con pieles de animales. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. ¿Cómo debemos interpretar esto? ¿Qué nos sugiere el hecho de que de pronto, pues obviamente el hombre y la mujer reconociendo su desnudez y dándole vergüenza que sintieron, se cubren obviamente su cuerpo, pero Dios en su infinita gracia y su misericordia y su tremendo amor les dice, bueno, no, mejor pónganse esto, aquí yo diseño ropa que proviene de su propia creación también, pero en mejores condiciones. ¿Qué podemos externar de criterios con respecto a eso? Sí, me llama la atención porque el Señor les había dicho que el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Esa era el designio de Dios, que iban a morir el día que desobedecieran y comieran de ese fruto, de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal. Pero entonces viene el Señor en su gran amor y en su gran misericordia, ya dándonos como enseñándonos, dándonos una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer al mundo. Él viene y mata a animales de los cuales surge la piel con la que los cubre. Entonces hay derramamiento de sangre. Dios provee un sustituto porque vemos que Adán y Eva no mueren en ese momento. Entra la muerte en ese momento. Entra la muerte a la raza humana, entra la muerte al mundo a través de agresión. Pero Dios, siendo tan misericordioso, crea ese sustituto que son esos animales con los cuales Él los viste. Entonces sí hay muerte, solo que no es esa muerte instantánea para Adán y Eva, pero hay muerte en los animales como consecuencia del pecado de ellos. Pero esto era una figura de lo que Cristo iba a venir a hacer al mundo, al hacer el sacrificio supremo, al entregarse Él por la humanidad. Entonces, yo veo como a un Dios misericordioso, vistiéndolos, no encubriéndoles su pecado, porque como bien dice el autor de este libro, lo que ellos antes de la caída, lo que ellos eran y lo que ellos iban a hacer era lo mismo, pero después de la caída, lo que ellos son y lo que ellos deberían de ser, hay un gran abismo entre eso, porque hay un pecado. Entonces, esa ropa, esas pieles con las que el Señor les viste, los viste es un símbolo en que ya no es lo mismo. Ellos deben es como una confesión
al mundo de que algo anda mal, que ellos pecaron, que desobedecieron. Pero Dios en su gran misericordia, Él los viste y provee una solución para ese pecado. Y que esa solución va a venir más adelante con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Sí, también vemos que el hombre y la mujer participan, planifican cubrirse con cosas muy sencillas, ¿verdad? Realmente la mente de ellos era una mente muy, muy tan finita que podrían haber pensado, bueno, con esto que hagamos ya está cubierto nuestro error, nuestro pecado, no pasó nada. Pero cuando Dios les presenta a ellos la realidad de su pecado y lo que se manifestó a través de que ellos pudieran darse cuenta de que habían fallado, habían caído, habían pecado, ahora podían ver claramente la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, en esa verdad, ellos quieren esconder ese pecado. Y hoy estamos haciendo nosotros lo mismo. Pensamos que es sencillo, ¿verdad? Cubrir esa desnudez que ahora provoca cada vez que nosotros estamos siendo independientes de Dios. Esa relación continua de rebeldía, porque nuestra rebeldía es una verdad hoy, es una realidad. Y esas hojas de higo todavía queremos ponérnoslas pensando con acciones, queremos cubrir eso, pero cuando el Señor dice, no, eso es algo más serio. Lo que ustedes hicieron no se cubre con hojas de higo. Necesita, como dice Hebreos, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces les está un precedente. Miren, lo que ustedes hicieron es tan serio que necesitamos hacer esto. El sacrificio, un derramamiento de sangre. Y algo interesante, licenciado, que me llama también vale la pena traerlo a colación, es que es Dios el que busca a Adán y a Eva. Actualmente nosotros decimos, busca a Dios, deberías de buscar a Dios. Y está bien, ¿verdad? Desde cierto punto de vista está bien. Pero tenemos que estar conscientes que es Dios el que toma la iniciativa. Él es el que nos busca. Entonces, para la persona que nos está viendo, queremos decirle que Dios es el que lo busca. Dios es el que está interesado en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su esposa. Y Él es el que toma esa iniciativa, no somos nosotros. Nuestra responsabilidad es responder a ese llamado, ¿verdad? Y por eso es que hay un pasaje que dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, pero se refiere a esa respuesta del ser humano hacia Dios. Gracias, Guillermo. Gracias, Ani. Les voy a rogar un minuto, por favor, para que ustedes promuevan la película que están promoviendo, que va, entiendo, a salir en estos días. Cuéntenos un poquito para cerrar ya el programa y que tengan la oportunidad de hacerlo. Bueno, próximamente en Canal 27 vamos a proyectar una película que se llama Como Flechas, el sábado 17 de abril, todos cordialmente invitados. Inviten a sus amigos, familiares, a las 9 de la noche. Vamos a tener esta premier. Habla sobre la familia, una historia que no podemos dejar de verla. Queremos decirles que Family Life tiene muchos recursos que pueden seguir después de la película, que nosotros podemos compartir con ustedes, enseñarles. Hay seminarios hay muchas herramientas para la familia que nosotros podemos aprender, seguir creciendo en estas verdades y que fortalezcamos también los lazos entre nuestras familias. Maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Ani. Me encanta haber compartido con ustedes como pareja e individualmente esta sesión, este programa. Creo que la serie que llevamos sobre el tema del matrimonio
basada en el pacto matrimonial del libro de John Piper, nos están dejando muchísimo a todos. Estamos descubriendo una serie de aspectos que a ratos, por la rutina, por la forma de leer, por la forma de escuchar, nos cuesta ponerles atención o descubrir las perlas de enseñanza que la palabra de Dios tiene para nosotros. Agradecemos a la teleaudiencia, bendecimos sus vidas, les deseamos que pasen una semana extraordinaria esta semana que entra, libre de COVID en lo posible, y si no, pues superándolo, como ya en muchos hogares, gracias a Dios, ha sucedido, porque Dios sigue bendiciendo a nuestros hombres y mujeres nacidos de nuevo con la bondad y la bendición de mantener sus vidas y conducirlas por buenos caminos. Agradecemos a Dios, agradecemos a los socios honorarios y nos vemos la próxima semana. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.